Te uso la palabra a la Fiscalía. Gracias. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le solicita la vinculación a proceso de la imputada Rosalba Velázquez Valderas, habiéndose cumplido los requisitos previstos en el artículo 19 constitucional y en el numeral 316 de la legislación adjetiva en la materia, por el hecho delictuoso de actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, previstos y sancionados por los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal. En agravio de los ofendidos, Ramón Salazar Villagómez, Daniel Michel Santos Coy, Luciana Franco Acuña y Regina Sáenz. Lo anterior encuentra sustento en los hechos contenidos en la carpeta 1983 del 2015, en virtud de que 5 perros propiedad de los denunciantes han sido privados de la vida por una intoxicación mortal, según consta en el informe de necropsia canina practicado por el perito médico veterinario zootecnista Pedro Miguel Valeriano, al perro identificado como Laika, propiedad del señor Ramón Salazar, en el cual se da cuenta que derivado de la necropsia canina se encuentra que el perro presenta muerte por un síndrome asfítico, es decir, un colapso en ambos pulmones derivado de una intoxicación, que según corrobora el informe toxicológico realizado por el perito Juan Antonio Briseida Juárez, se originó por ingesta de strychnina, un alcaloide de la nuez vomica, que se utiliza habitualmente como pesticida de roedores. Siendo que de la diligencia de investigación realizada en el lugar de los hechos por el agente Jacinto Olivares Soto, se pudo encontrar entre las jardineras del Parque México una bolsa de plástico que en su interior contenía pollo, alimento que fue regurgitado por los perros envenenados, según consta en el testimonio de Santiago Gómez, paseador de perros, así como de los denunciantes. De la misma diligencia se pudo obtener un video de seguridad de un vecino de la colonia Condesa que quiso permanecer en anonimato, en el cual se observa una persona con pantalón oscuro, sudadera y gorra, depositando objetos de la bolsa de plástico a las jardineras del Parque México. De lo anterior, se puede advertir, más allá de toda duda razonable, la existencia de un delito, siendo las muertes de los perros penalmente relevantes. Por otro lado, esta representación social cuenta con datos de prueba que permiten presumir la probabilidad de que la imputada Rosalba Velázquez Valderas intervino en el hecho delictuoso anteriormente descrito, en razón de que el testimonio de la señorita Mariana Albazán y del señor Luis Antonio Urrutia se puede constatar un encuentro entre los testigos y la señora Rosalba, en el cual la hoy imputada, después de recibir ladridos de parte del perro de los testigos, reaccionó diciendo, y cito: "Estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos, hasta que no quede ninguno vivo", retirándose del lugar del encuentro, ubicado en un café de la colonia Condesa, muy cerca del Parque México, hacia su domicilio, ubicado en el número 2 de la calle Sonora, de la misma colonia del encuentro. El señor César Augusto Ramírez Hernández compareció ante esta fiscalía, precisando en su testimonio que la hoy imputada cotidianamente profiere maltratos físicos a los animales de la colonia Condesa, manifestando el aparente desprecio que tiene la señora Rosalba a las mascotas, constándole lo anterior por trabajar en el café que se encuentra ubicado a un lado del edificio donde hoy habita la imputada. De la entrevista realizada por esta fiscalía a la hoy imputada, cabe precisar que refirió no tolerar a los animales, considerándolos sus enemigos, ya que en sus palabras representan una latente amenaza de muerte por una supuesta alergia que presentan los perros y otras especies. De igual forma, señaló que jamás mataría a alguno de los perros, al menos que fuera para salvar su vida, contradiciéndose al considerar a los perros como una amenaza latente de muerte. Derivado de la diligencia de investigación realizada en el domicilio de la hoy imputada, se pudo encontrar que tenía en su poder 13 kilogramos de pollo congelado, así como un frasco de 1 kilogramo de veneno utilizado comúnmente como raticida. Sin cuestionarle al respecto, la señora Rosalba Velázquez afirmó en su entrevista que se encontró en su domicilio una gran cantidad de pollo, ya que es lo único que tiene autorizado para comer por el médico, afirmando literalmente que no lo tenía porque hubiera sido el medio idóneo para envenenar a los perros, y que además no sabría cómo combinar el raticida con el pollo para hacerlo indetectable al paladar de los animales, encontrándose claramente en una contradicción, al valorar que la señora Rosalba es de profesión químico-farmacobióloga y que por su profesión conoce de antemano la composición del veneno, así como su posible empleo para causar la muerte de las mascotas. Su señoría, los datos de prueba aportados por esta representación social resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar el hecho delictuoso,
así como la intervención de la hora imputada en su calidad de autor material, conforme lo dispone el artículo 22 en su fracción primera del ordenamiento sustantivo en la materia para el Distrito Federal. Por tanto, habiéndose cumplido los requisitos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dictar auto de vinculación a proceso, esta Fiscalía pide se vincule a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto, su señoría. Tiene uso la palabra la defensa. Sí, su señoría, gracias. Con fundamento en los artículos 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera insuficientes los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para acreditar la intervención de la imputada Rosalba Velázquez Valderas en el hecho delictuoso que se le imputa en virtud del siguiente razonamiento. Primero, los datos que se encuentran en la carpeta de investigación no son suficientes para acreditar su forma de intervención, pues ninguno de ellos es contundente para establecer que con una conducta de acción o omisión causó daño alguno a los animales no humanos que constituyen la materialidad del ilícito que plantea la Fiscalía, ya que no existe imputación firme y directa en su contra de algún testigo presencial de los hechos, no siendo relevante el testimonio de los señores Mariana Albazán y Luis Antonio Turría, constituyendo un dato aislado que no se corrobora con ningún otro. Por el contrario, existe una notable contradicción en los indicios químicos consistentes en las sustancias que causaron la muerte a los animales no humanos y el fosfato de zinc, encontrado en el domicilio de la señora Rosalba Velázquez Valderas, según el dictamen del médico veterinario zootecnista, quien afirma que la sustancia que causó la muerte fue la estecnina, lo que evidencia que no existe nexo de causalidad entre dichos compuestos químicos. Por tanto, no le es atribuible la muerte de los animales que le es imputada. Segundo, porque la señora Rosalba Velázquez Valderas, desde su primera entrevista realizada ante el órgano investigador, negó rotundamente la comisión del hecho delictuoso, argumentando que nunca privó de la vida a los animales no humanos, que en su especie son perros, propiedad de los ofendidos. Corroborándose dicha negativa, con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, como son el fosfato de zinc, elemento químico que jamás fue la causa de la muerte, y el testimonio de César Augusto Ramírez Hernández, quien en términos generales manifestó que le consta que los restauranteros alrededor del Parque México colocaron raticida para eliminar la plaga de ratas que proliferaba en ese lugar, lo que implica establecer que la causa de la muerte de los perros fue el raticida de referencia. En conclusión, si la responsabilidad penal se determina valorando la conducta de un sujeto como causa generadora del resultado típico, la señora Rosalba Velázquez no es responsable del hecho imputado por no existir un nexo de causalidad entre su conducta y el resultado. En este orden de ideas, al no cumplirse uno de los requisitos establecidos en el artículo 316 en su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe dictar el auto de no vinculación a proceso en los términos del artículo 319 del ordenamiento legal invocado. Es cuanto, su señoría. Tiene nuevamente el uso de la palabra la Fiscalía. Gracias, señoría. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155, fracción primera, séptima y octava respectivamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se aplique a la señora Rosalba Velázquez Valderas las medidas cautelares consistentes, en primer lugar, en la presentación periódica de la imputada ante su señoría o la autoridad que estime a bien señalar. En segundo lugar, la medida prevista por la fracción séptima, consistente en la prohibición explícita de concurrir al lugar determinado. Por último, la medida referida por la fracción octava del artículo en cita, consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con los denunciantes, testigos y ofendidos del hecho que nos ocupa. Justificando su señoría la necesidad de las medidas cautelares propuestas por esta Fiscalía, en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, órgano que después del análisis socioambiental realizado a la hoy imputada, a consideración que presenta un riesgo medio de sustracción de la acción penal. La señora Rosalba no guarda arraigo en la colonia Condesa, lugar donde reside desde apenas hace 6 meses, según informó el propietario del apartamento en donde actualmente habita. Además de ello, no tiene vínculos familiares ni dependientes económicos de la ciudad que le obliguen a permanecer en ella.
Asimismo, se sostiene económicamente con una pensión que recibió con motivo de su jubilación como ingeniera química, lo que evidencia que no cuenta con un empleo que la haga permanecer en la ciudad para sostener su ingreso. Por lo expuesto, esta Fiscalía estima necesario y proporcional al hecho delictuoso imputado solicitar a su señoría que le imponga a la señora Rosalba, en primer lugar, la medida cautelar contemplada en la fracción primera del artículo 155, consistente en la presentación periódica ante un juez o la autoridad que su señoría tenga a bien señalar. Por los antecedentes de conducta violenta que la imputada ha manifestado en diferentes ocasiones en contra de animales, hecho del que ha dado cuenta el testigo César Augusto Ramírez Hernández, y las manifestaciones de odio hacia las mascotas cercanas a su domicilio que la propia imputada nos informó en su entrevista, a consideración de esta Fiscalía, se estima necesario y proporcional solicitar de su señoría imponga las medidas cautelares señaladas por la fracción séptima y octava del numeral en cita, que la prohibición explícita de acercarse al Parque México, lugar de los hechos investigados, se aseguraría que no se ocasionen daños a las mascotas en la colonia Condesa. Respecto a la medida cautelar prevista en la fracción octava, consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con los ofendidos y testigos del hecho que nos ocupa, encuentra justificación en el temor fundado derivado de las manifestaciones de odio hacia las mascotas de los vecinos de la colonia Condesa, que la señora Rosalba ha expresado en reiteradas ocasiones. Respecto a la proporcionalidad de las medidas cautelares solicitadas a su señoría, esta justifica en cuanto al daño atribuible a la imputada, siendo concretamente la muerte de 5 animales no humanos, en su especie perros, que fueron privados de la vida por la acción de la OIM. Por lo expuesto ante su señoría, esta representación social solicita la imposición de las medidas referidas cautelares de carácter personal a la señora Rosalba Velázquez Valderas, y conforme a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se gire oficio a la unidad de medidas cautelares, con el propósito de dar seguimiento a las medidas que su señoría tenga a bien imponer a la imputada. Es cuanto, su señoría. Tiene nuevamente uso de la palabra la defensa. Gracias, su señoría. Esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, debido a que no se justifica la necesidad y la proporcionalidad exigidas por el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de lo siguiente. Primero, atendiendo al informe proporcionado por la Unidad de Medidas Cautelares que obra en la carpeta de investigación, la señora Rosalba tiene a la fecha la edad de 71 años y su estado de salud es delicado, ya que refiere que padece la enfermedad de dolores reumáticos y tiene un tratamiento permanente, lo que no le permitirá desplazarse con facilidad para sustraerse de la acción judicial. Por el contrario, el tratamiento médico la obliga a permanecer en el lugar donde reside debido a la atención médica que requiere, de tal forma que obligarla a acudir para firmar de manera periódica ante una autoridad con el fin de corroborar su estancia en esta localidad representa una afectación a su salud. Segundo, considerando el tiempo de la residencia de la señora Rosalba, se puede evidenciar que su estancia en la casa que habita es con carácter permanente y la falta de familiares cercanos imposibilita el frecuentar determinados lugares, de tal forma que aplicar la medida cautelar de no acudir a un lugar determinado sería un detrimento de su salud, ya que es la única actividad que le permite una manera de activación física recomendada por el médico. Por tanto, no se justifica la necesidad de la medida. Finalmente, por lo que se refiere a la medida cautelar consistente en la prohibición de tener contacto con los ofendidos, resulta innecesaria, ya que del propio informe de medidas cautelares que se desprende que dichos ofendidos no forman parte de su rol social, lo que significa que no existe trato cotidiano con estos, y la señora Rosalba podría abstenerse de cualquier comunicación con los ofendidos, sin necesidad de la medida cautelar, con la finalidad de asegurar la permanencia de la señora Rosalba en el proceso que nos ocupa. Esta defensa propone como medida cautelar la vigilancia de la autoridad encargada en cumplimiento de las medidas cautelares, quien periódicamente podría visitarle en su domicilio para corroborar el comportamiento adecuado y rendir el informe correspondiente al juez de control o Ministerio Público que está conociendo de los hechos. Es cuanto, su señoría.